Juan Pablo, tu video de que estabas almorzando, Juan Pablo. Vamos a ver si está con audio. Ya están con audio. Es Juan Pablo, no sé, foto. Sigue ahí. Juan Pablo en el Motel Paradise parece que está. Ya lo pagamos. Con unas chicas creo que está ahí el Juan Pablo Lazo, no sé. Apaguen sus cámaras, ya vamos a empezar. El tema de hoy es muy bonito. Vamos a empezar. Se llama del metabolismo del glucógeno. Ahí voy a grabar, pero espera un ratito, voy a grabar. This meeting is being recorded. Ya, metabolismo del glucógeno. ¿Me escuchan bien, no? Chicos, todo bien, ¿no? El Santiago dice todo bien. Una maravilla el Santiago. Ya, el glucógeno es un material, se puede, es un material de reserva que tenemos los humanos, pues, ¿no? Como se utiliza como almacenamiento de energía principal, ¿ya? ¿Y de dónde viene eso? Por la glucosa. Fíjense, nosotros continuamente en el alimento estamos ingiriendo glucosa de diferente manera, ¿no es cierto? En los refrescos, en las frutas, etcétera. Entonces, esa glucosa ingresa, puede ser a la mitocondria, y se vuelve glucosa 6-fosfato. Ya vamos a ver más adelante qué enzima todo eso. Y ese glucosa 6-fosfato que se encuentra en la glicólisis puede cumplir muchos caminos, ¿no? Como ya hemos avanzado. O a través de la glicólisis se produce energía, va hasta piruvato, aquí está la glicólisis, y va hasta acetilcoenzima después, si hay aire, y después puede ir a síntesis de ácidos grasos, o al ciclo de Krebs también. O también puede ir al ciclo de las pentosas. Aquí está el ciclo de las pentosas, o mejor marcador, sí. ¿Ya? Pues esta glucosa puede ir al ciclo de las pentosas. Vamos a avanzar a la siguiente clase, creo, el ciclo de las pentosas. ¿Qué función tiene? La producción de NADP, las coenzimas NADP. ¿Ya? Porque hasta ahorita hemos visto solamente el NAD como transportador de electrones. Pero no hemos visto el NAD fosfatado, nos estamos adelantando.
la siguiente clase vamos a ver esto, ¿ya? O puede ir por la glicólisis al piruvato, ¿no es cierto? O puede ir al ciclo del ácido, en que hay un complejo enzimático, ¿no? Piruvato de deshidrogenasa que hemos avanzado. O también esta glucosa, si no se necesita glucosa para aquí o para aquí, puede ir a almacenar glucosa. Bien, y glucosa puede ir. Entonces, esta glucosa, dependiendo de las necesidades del cuerpo, o puede almacenar glucógeno, o puede ir al ciclo de las pentosas, o puede ir a producir piruvato por medio de la glicólisis. ¿Ya? Entonces, cualquiera de esos mecanismos. ¿Está entendido esto, no? ¿Alguna dudita? Listo, está entendido. Y ahora está lo mismo que el anterior, solamente con más dibujitos, ¿no? Eh, la glucosa, el transportador de la glucosa, normalmente van a ser los hematíes, van al hígado, y en el hígado esa glucosa, por la glicólisis, se puede convertir en esa glucosa, lo que les dije hace rato, puede almacenarse como glucógeno en el hígado, puede sintetizar ácidos grasos o puede producir la glicólisis. Y también el ciclo de las pentosas, ¿no? En el hígado. Y también puede ir al músculo. Esa glucosa también puede ir al músculo. Ya más adelante vamos a ver que en el músculo también se puede almacenar como glucógeno y en el hígado también. Y en otros lugares también, pero principalmente el glucógeno se almacena en el hígado y en los músculos del cuerpo humano, ¿no? ¿Está entendido esto? Aquí estamos bien, ¿no? Ya. Entonces, el glucógeno es una forma de almacenamiento del exceso de glucosa en la dieta, ¿ya? El exceso. La glucosa, si hay exceso, se almacena como glucógeno. Lo mismo que los ácidos grasos. Si hay exceso de ácidos grasos o de lípidos, se almacena también. Ya, por eso algunos somos un poquito más gorditos que otros. ¿Ya? Precisamente es eso. Ese es otro rasgo que tengo, como yo, ¿no? Un poquito gordito, bueno, un poco me he descuidado la dieta y así se hace y engordamos un poquito, ¿no? Ya, y este es el glucógeno, y este es el glucógeno, ¿ya? Entonces, el glucógeno es la unión de cientos de moléculas de glucosa, fíjense, con enlaces alfa 1,6 y alfa 1,4, ¿ya? Con enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Esto ya saben ustedes, la amilosa y la amilopectina, ¿no? Aquí está. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ya? Y más adelante vamos a hablar un poquito de la glucogenina. Ya lo marca aquí la glucogenina. Pero más adelante ya nos vamos a ocupar. Es una proteína. Ya, la glucogenina. Lo importante del glucógeno es esto. Fíjense, los enlaces 1,4, todos estos enlaces 1,4 y 1,6 cuando se forma entre el carbono 1 y el carbono 6. Aquí es el carbono 1 y aquí el carbono 6. Y aquí sería el carbono 1 y este sería el carbono 4. No, espera. Este es el carbono 4. El carbono 4 y este es el carbono 1, perdón, así sería. Este es el carbono 1 y este es el carbono 4. ¿Ya? Esto han llevado el año pasado. Entonces, por eso se dice enlaces glicosídicos alfa 1,4 y enlaces glicosídicos alfa 1,6. Ya está entendido, ¿no? Hasta aquí.
Listo. Ahora, el glucógeno se almacena, fíjense, como granos de glucógeno en las células de los gránulos de glucógeno. Fíjense cómo se almacena. Ya es un núcleo de una célula, del músculo, del hígado, de cualquier, principalmente, y los gránulos de glucógeno. Entonces, solo se encuentran en algunos lugares del cuerpo. Fíjense los gránulos de glucógeno, cómo se almacenan. Y aquí está lo que les decía. Donde más hay glucógeno es en el músculo. Casi unos 400 gramitos puede haber, donde más hay. Luego, en segundo lugar, unos 100 gramitos en el hígado. ¿Ya? Luego también pequeña cantidad en el cerebro, en pequeña cantidad en los glóbulos rojos y en pequeña cantidad en los riñones. Glóbulos rojos y glóbulos blancos. ¿Ya? Pero por eso hemos hablado hace rato del hígado del músculo, porque son los principales, donde se encuentra principalmente el glucógeno. Y más adelante vamos a ver por qué. Aquí estamos, es decir, el músculo y el glucógeno. Mira, en el músculo, la utilización del glucógeno para producir energía para uso por el músculo. Entonces, cuando hacemos deporte, ese glucógeno almacenado en los músculos se traduce en energía para que podamos hacer que haya actividad física, ¿no? En cambio, la utilización del glucógeno del hígado para producir glucosa necesaria para mantener la glucemia, o sea, para mantener la glucosa en la sangre. Al mantener la glucosa en la sangre lleva la glucosa a algún lugar del cuerpo que lo necesite, ¿ya? En cambio, el glucógeno del músculo es para consumo interno, digamos, ¿no? Para producción del músculo. Obviamente que esta glucosa en sangre no va a ir a los músculos. El músculo tiene su propio glucógeno. ¿Ya? ¿Está claro eso, no? Listo. Glucógeno hepático, glucógeno principal, muscular son los músculos. Mantenimiento de la concentración de glucosa en la sangre y combustible desde cero para la contracción muscular. Lo que les dije hace rato. Depósitos, aproximadamente 10% del peso del hígado y en los músculos del 1 al 2% del peso del músculo. ¿Quiénes regulan al glucógeno hepático? El glucagón y la adrenalina. ¿Ya? Estimulan la glucogenólisis. En cambio, en el glucógeno muscular, la adrenalina estimula la glucogenólisis, la insulina estimula la síntesis. En ambos casos lo mismo, ¿no? La insulina estimula la síntesis. Ya. Bien. Wow. Ahora hablaremos un poquito de la degradación del glucógeno. Entonces, el glucógeno, hablaremos de la degradación. Cuando hay glucógeno, obviamente, eh, como hace rato les dije, tiene que volver a... El glucógeno hasta glucosa 6-fosfato y después hasta glucosa. Entonces, hay la degradación del glucógeno, como están viendo la flecha, y hay la biosíntesis del glucógeno. Entonces, uno es catabolismo y el otro es anabolismo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver primero el glucógeno. Como ven, el catabolismo es más sencillo. El glucógeno, por medio de la glucógeno fosforilasa y una enzima desamificante, se va a volver glucosa 1-fosfato. Y esta glucosa 1-fosfato por medio de la glucógeno fosfoglucomutasa se va a volver glucosa 6-fosfato. ¿Ya? Y normalmente como glucosa 6-fosfato ya entra a la glicólisis, al ciclo de las pentosas y a otras rutas que vimos más antes. ¿Ya? Entonces, normalmente este es el punto de... Normalmente va a ir a las rutas, porque no,
La glucosa 6-fosfato en nuestro cuerpo, muy difícil que se vuelva glucosa. ¿Ya? Normalmente, si el glucógeno se va a volver glucosa 6-fosfato es porque alguno de estos rutas metabólicas lo necesita. ¿Ya? Degradación del glucógeno. Lo que les decía, ¿no? Entonces, la primera enzima era la glucógeno fosforilasa. ¿Ya? Que va a ir cortando los enlaces alfa 1,4. Y por eso hay las glucosas 1-fosfato, ¿no? Hay un montón de glucosas 1. ¿Ya? Entonces la glucógeno fosforilasa, esa es su función. Y luego la enzima desamificante, ¿qué va a ser la enzima desamificante? Que va a llevar 3 residuos de glucosa desde esta rama lateral hasta esta otra rama. ¿Ya? Por eso dice actividad transferasa. Y también hay la enzima desamificante actividad alfa 1,6 glucosidasa, que va a hidrolizar este enlace alfa 1,6 y va a haber otra glucosa libre. ¿Ya? Entonces, serían estas tres enzimas, ¿no? La glucógeno fosforilasa, la enzima desamificante actividad transferasa y la enzima desamificante actividad 1, alfa 1,6 glucosidasa. ¿Hasta aquí está entendido? Sí, ¿no? Está fácil. Listo, seguimos. Y lo que les dije hace rato, en otras palabras, ¿no? La glucógeno fosforilasa, esto no es tan importante, ya les expliqué, pero esto más bien lo voy a gozar. Esto no, es lo mismo, esto es más importante. Esto lo voy a gozar, es lo mismo que hace rato, pero lo voy a gozar. No, ya no tiene sentido eso. Esto también ya no tiene sentido, ya les he explicado, pero es lo mismo, ¿no? De glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato o no fosfoglucomutasa. Querrás, ¿no? De glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato, ya sea de ida o de vuelta, tenemos la fosfoglucomutasa, ¿no? Glucógeno fosfoglucomutasa, es enzima. ¿Ya? Entonces, esto lo voy a mantener. Y lo inverso, lo que les dije, la síntesis del glucógeno, la síntesis del glucógeno o el anabolismo, ¿no? Va a partir de, como les dije hace rato un principio, que la glucosa ingrese a través de la membrana dentro de una célula y esa glucosa, por medio de una exoquinasa, se va a fosforilar, va a ser la glucosa 6-fosfato. Esto es en un proceso, esto ya es en la glicólisis, vendría a ser una pequeña glicólisis. Pero esta glucosa 6-fosfato se va a volver glucosa 1-fosfato por medio de la fosfoglucomutasa. Y luego esta glucosa 1-fosfato se va a volver UDP glucosa por medio de la UDP glucosa pirofosforilasa. Ya, la UDP glucosa. Ahora, esta UDP glucosa se utiliza para varios procesos metabólicos. Y si esos procesos metabólicos no lo necesitan, entonces va a ir, recién se va a ir a almacenar el glucógeno. Entonces, ¿cómo se va a ir a almacenar? Por medio de la glucógeno sintasa y una enzima desamificante. ¿Ya? Entonces, a partir de una glucosa se han necesitado una, dos, tres, cuatro, cinco enzimas. Bien, vamos a ir más a detalle más adelante. Fíjense, la glucosa a glucosa 6-fosfato, la exoquinasa. De glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato, fosfoglucomutasa. De glucosa 1-fosfato a UDP glucosa, la UDP glucosa pirofosforilasa. Ingresa el UTP y se sale fósforo normal. Y la UDP glucosa, por medio de la glucógeno sintasa, se va a producir esta glucosa se va a unir a, al glucógeno, ¿no? Agregándole una molécula de glucosa más. Y por medio de la enzima ramificante se va a volver en glucógeno. La enzima ramificante que es la glicosiltransferasa.
¿ya? Ahora, la síntesis de la cadena de glucosas es iniciada por la glucogenina. Esto es importante. Esta proteína es importante. La, la fase de lenguación inicial de la cadena de glucosis iniciada por la glucogenina, una proteína que actúa como cebador autocatalítico. Esto añade los primeros residuos de glucosa a un residuo de tirosina de una propia estructura. Entonces, la primera molécula de glucosa se va a añadir a la glucogenina y después ahí se van a ir añadiendo las demás moléculas de glucosa para ir formando el glucógeno. ¿Ya? Está entendido, ¿no? Y este es un resumen, ¿no? La fosfoglucomutasa, lo que les dije, la UDP, glucosa pirofosforilasa y la glucógeno sintasa, pero esto lo voy a sacar también, lo otro nomás mantendremos. Algunas cositas voy a borrar, y estas ya no. Esto es de otra manera que se puede explicar cómo se van añadiendo las moléculas de... Eso también lo voy a borrar. Esta enfermedad de almacenamiento, hay la síntesis de... Ahí está, esto salió mal. Las enfermedades. Estas enfermedades son, fíjense todos, la enfermedad de von Gierke, la enfermedad de Pompe, de Forbes, Andersen, McArdle, de Hertz y de Taro. Entonces, la deficiencia de alguna de estas enzimas que hemos estudiado, la glucosa 6-fosfatasa, la enzima desaminificadora, la fosforilasa muscular o la fosforilasa hepática, producen distintas enfermedades de McArdle, de Hertz, de Tarwi, etcétera, ¿no? Y la deficiencia de la fosfofructoquinasa, la enfermedad de Taro. ¿Ya? Entonces, todas estas enfermedades se va a deber a alguna deficiencia que haya en las rutas que hemos visto anteriormente. Ya, con esto entonces habríamos terminado. Yo ahorita lo voy a borrar, las cosas que les dije, y lo voy a subir al Classroom y el audio más. No sé si hay alguna duda más. Agradecerles a los 33 alumnos que han estado ahora. Y al Salas también por... Me está viendo como cine. Ya, mentira, el Salas. Buena gente el Salas. Más bien se preocupa Doctor, buenas por tardes. pasar. Dígame. Doctor, buenas tardes. En su diapositiva 19, no sé si lo Ya. puede mostrar. Es Sí, usted dice que en la elongación, ¿no ve? El glucógeno sintasa libera UDP y este glucógeno sintasa igualmente funciona para dar glucosa alfa, que es pues alfa 1, doctor. Ahí es donde me he perdido Ya, en la aquí elongación. te iré a explicar, a ver, aquí medio que, sí, yo sabía que se iban a confundir un poco, ¿sabes por qué? Porque ahorita te lo he volcado todo, está al revés, y si te fijas anteriormente, te lo he volcado, si te fijas, aquí estaba de abajo a arriba, lo mismo, y aquí te lo he volcado, estoy yendo de arriba a abajo, ¿ya? Entonces, la parte que, la 19, breve, ahí estoy con-
Entonces, aquí tienes una molécula de glucosa, ¿ya? Entonces, aquí hay una reacción, pues, glucosa más uridín trifosfato. ¿Qué va a dar como producto? Igual va a dar, esta glucosa se va a unir al uridín, pero no al uridín trifosfato, se va a unir al uridín bifosfato. Este es el producto que queda de esta reacción. Entonces, uridín difosfato más la glucosa. Pero hay un fósforo que se va a salir, y es este. Entonces, de la reacción de glucosa 1-fosfato más uridín trifosfato, va a dar la unión de UDP, glucosa más fósforo y más una molécula de fósforo. Ahora, el único rol que cumple el uridín difosfato es transportador de la molécula de glucosa. Entonces, aquí por medio de esta enzima, la glucógeno sintasa, aquí previamente tendría que haber ya una molécula de glucosa y esta glucosa con esta otra glucosa se van a unir. Entonces aquí ya habría esta glucosa más otra molécula. Por eso dice N más 1, más esta molécula de glucosa. La enzima que ha catalizado es la glucógeno sintasa y este UDP se sale. Entonces la glucógeno sintasa ha facilitado que esta molécula de glucosa se haya unido a esta otra glucosa. Entonces estas dos glucosas, aquí está, glucosa más N más 1. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí hay dos moléculas de glucosa. ¿Está entendido? Oh, sí, doctor, muchas gracias. Esa era mi duda. Gracias. ¿Ya? Y después, posteriormente, por la enzima ramificante, ya se volverá, pues, porque el glucógeno hay amilosa, lo que hemos visto hace rato, amilosa y amilopectina. Algunos tienen enlace alfa 1,4 y algunos alfa 1,6, y para eso está la enzima ramificante. ¿Ya? Para volver el enlace alfa 1,6. Si se fijan, aquí hay enlace alfa 1,4. Y con enzimas ramificantes van a aparecer los enlaces alfa 1,6. ¿Ya? Muchas gracias por la pregunta. Tal vez esa partecita lo he pasado muy rápido, pero te agradezco la pregunta. Ahora ya está más claro, creo. Sí, doctor, muchas gracias. Y ya he tratado de buscar, de la glucogenina, no se olviden también, ¿no? El iniciador es una proteína, la glucogenina, que hemos visto. Ya, chicos, entonces lo voy a, hasta hace ratito he grabado. Esta pregunta que ha hecho su compañera no está grabada. ¿Ya? Entonces, pero les agradezco su presencia. Eh, la otra semana vamos a llevar, como les dije, el ciclo de las pentosas y otros ciclitos más. Y hasta ahí sería el examen. Creo que después ya nos toca. Ahora hay otro problemita, creo. ¿Qué día nos toca, chicos, el examen? Pero voy a ver cuándo nos toca. El 4 de mayo, doctor. El 4 de el otro. Hoy día es 20, el 27. Bioquímica, el 4 de mayo, sí. Ya, entonces, la otra semana avanzo ciclo de las pentosas y otros ciclos más que me falta. Y hasta ahí va a ser el examen. Y su siguiente lunes nos vemos en la facultad para dar el examen parcial. Ya, siempre viniendo a clase un poquito uno aprende. Ya, muchas gracias chicos, nos vemos. Entonces lo subo en un rato las diapositivas y el video. Hasta luego.